Hola, bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. El último tren que nunca llegó. Testimonio en línea 1 del metro CDMX. Aún no encuentro la forma de hablar de aquella noche sin que me tiemble la voz, pero lo haré porque juré que la verdad debía contarse. Mi nombre no importa, durante 5 años trabajé como supervisor nocturno del metro de la Ciudad de México. Mi turno iniciaba a las 11 y terminaba cuando salía el primer convoy de la mañana. El 14 de abril de 2023, en la estación Pino Suárez, la rutina se fracturó para siempre. Esa madrugada nos tocó cierre parcial por mantenimiento. Los anuncios luminosos marcaban próximo tren, fuera de servicio, y solo quedábamos 3 personas, yo, el operador del carro de inspección y Marlene, una joven policía auxiliar que revisaba pasillos. El silencio era tan aplastante que hasta el zumbido de los focos parecía insoportable. Me instalé en la cabina de supervisión para llenar reportes, cuando noté algo raro en las cámaras. El monitor del andén sentido observatorio mostraba una mancha granate, borrosa, a la mitad de la vía, como un abrigo tirado. Le pedí al operador que se asomara, volvió por radio y dijo no ver nada. Pensé en suciedad de lente, pero mi pulso ya estaba corriendo. 20 minutos después, Marlene me contactó. Supervisor, ¿usted envió a alguien al túnel? Escuché pasos y voces. Le respondí que nadie debía estar ahí. Las cuadrillas de mantenimiento vendrían hasta las 2. Me pidió permiso para bajar con su linterna. Accedí, conecté la radio a la bocina y quedé atento. La señal chisporroteó mientras la muchacha descendía la escalerilla junto al muro. Su voz, firme al principio, se fue volviendo vacilante. Voy llegando al punto cero, hay humedad y algo de neblina. Señor, hay una persona parada en medio de la vía. Sentí un latigazo en el estómago. Identifíquese. Gritó ella a lo lejos. Metro, zona restringida, segundos de estática. Entonces, un crujido distorsionado. Señor, la persona se metió al hueco de inspección. No camina, se desliza. De pronto, uno de los detectores de riel marcó circuito activo, tren aproximándose. Imposible, los sistemas estaban muertos. Sin embargo, las luces del túnel se encendieron solas, una a una, hasta dibujar el contorno de algo que se movía hacia el andén. Revisé la pantalla térmica, ni un solo registro de calor. Sin destellos de faros ni rechinido de frenos, aquel convoy pasó frente a la cámara como una sombra compacta. Cuando sus puertas se alinearon con el andén, la imagen congelada reveló siluetas oscuras mirando hacia afuera, cabezas inclinadas, quietas como maniquíes. La corriente de aire me azotó la puerta del cubículo. Marlene chilló por la radio. Salió del hueco y viene atrás de mí. Le ordené subir al andén. Corrí a la reja y vi su linterna bambolearse dentro del túnel. Algo la seguía a pocos metros, una figura humanoide, larguísima, como si llevara los brazos demasiado extendidos. El techo parpadeó, cada destello la acercaba más. Cuando la oficial emergió jadeando, la reja automática se accionó sola y bajó con un portazo, dejando la oscuridad retenida al otro lado. Golpeé el botón manual hasta que los pistones se sellaron. Detrás del vidrio ya no había nada. Nos refugiamos en la cabina principal. Marlene sangraba del codo, raspado al trepar la escala. Le temblaban los labios, pero no pronunció me quedé helada ni nada parecido, solo repetía, esa cosa no pisaba, flotaba. Al revisar cámaras, detecté movimiento en los torniquetes del vestíbulo. El monitor mostraba a un chico de unos 8 años con uniforme escolar, mojado hasta las medias, girando los molinetes como si jugara. El reloj marcaba las 3:13. Le pedí a Marlene que permaneciera, tomé mi linterna y subí. El vestíbulo olía a tierra mojada. El niño estaba allí, de espaldas. Al alumbrarlo, se volteó despacio. Su piel tenía un tono pizarra, y los ojos, completamente negros, reflejaban mi luz como espejo. Sonrió de forma tensa y dijo, con voz casi adulta, no debiste abrir la puerta del río subterráneo. Al retroceder, noté que no había charcos en el suelo. El agua goteaba directamente de su ropa, se evaporaba antes de tocar las baldosas. Corrí a la cabina y sellé la entrada. Marlene miraba un viejo mapa del viaducto. Señaló un punto marcado como alcantarilla Tláhuac, drenaje profundo.
Según ella, entre Pino Suárez y Zócalo existía un acceso cegado hacía décadas, un río subterráneo de aguas negras. Creí que bromeaba hasta que abrí el archivo digital de mantenimiento. Efectivamente, la bóveda estaba registrada como clausurada por accidente laboral en 1975, sin más detalles. Recordé la mancha granate inicial, quizá había entrado por aquella grieta. Pretendí pedir refuerzos, pero las radios chisporrotearon con una frecuencia automática, 31.666 kHz. Del parlante surgió una letanía metálica, como voces superpuestas. Cambio, siguiente estación, viajan, muertos. Los altavoces del andén se encendieron solos. La misma cantinela brotó con eco artificial, inundando los túneles. Las luces se apagaron. La única claridad provenía de la cámara térmica que aún mostraba siluetas quietas dentro de aquel tren invisible, aguardando quién sabe qué. En el tablero de indicadores, los dígitos comenzaron a descender: 120, 119, 118, hasta llegar a 90. Supuse que era un temporizador vinculado a la línea de energía auxiliar. Si llegaba a 0, el sistema reiniciaría y perderíamos el bloqueo de puertas. Marlene y yo tratamos de reiniciar el panel, pero los comandos estaban bloqueados. Al 60, la voz metálica cambió a gritos ahogados. Al 30, sentimos vibraciones en el piso, como si muchos pies marcharan por el túnel. Cuando el contador marcó 00, un estruendo sacudió la estación. El piso se inclinó, cayeron azulejos del techo y las alarmas contra incendios se dispararon. En las cámaras, el tren fantasma entraba de nuevo, pero esta vez las siluetas se agolpaban contra las puertas, deformándose como si presionaran gelatina. De pronto todo se detuvo, imagen congelada, ruido inmóvil, luces parpadeantes. Hubo un silencio tenso que duró apenas un suspiro antes de que la puerta de la cabina se abriera sola. Afuera estaba el niño, sosteniendo una linterna idéntica a la mía. Sin mover los labios, escuché su voz dentro de mi cabeza. La siguiente parada será la última si no ofrecen un nombre. Entendí que pedía un pasajero. Marlene apretó mi brazo recordándome que Mateo, el operador del carro de inspección, seguía en la otra cabina. El niño alzó la linterna y señaló el túnel norte. Un chasquido y las compuertas se alzaron. La sombra humanoide reapareció, avanzando con sus brazos largos. Su cabeza tocaba casi el techo curvo del andén. En cada paso, el suelo crujía metálico aunque sus pies jamás lo tocaban. Grité a Mateo por radio, sin respuesta. Corrí hacia su cabina, estaba vacía. El niño chasqueó los dedos y entonces lo vimos. Mateo emergía de la oscuridad, pero con los ojos cerrados y la boca abierta. Sus labios murmuraban la misma letanía. La silueta gigante se detuvo detrás de él y desapareció en su espalda, como absorbida. Mateo cayó de rodillas, volvió a erguirse y, con voz apagada, dijo: vagón completo. Puertas cerrando. Con un chirrido seco, las puertas del andén se cerraron, las luces se apagaron, el silencio volvió. Marlene apuntó su arma al niño, pero él ya no estaba. Donde había estado, quedaba un boleto viejo, amarillo, con fecha de 1975 y la leyenda Servicio Especial, pasajeros sin retorno. En mis manos, el papel ardía de frío, al parpadear, se desintegró. A las 4:49, el sistema central restableció energía. Una cuadrilla real de mantenimiento llegó al lugar y nos halló sentados contra el muro, cubiertos de polvo y manchas de humedad. No había trenes dentro del túnel, ni registros de derrumbes, ni rastros de Mateo. Se abrió una investigación, pero todo quedó archivado como falla de comunicación y extravío de personal. Nadie quiso revisar la memoria de video, el archivo apareció corrupto. Renuncié ese mismo día. Desde entonces evito el metro, pero cada tanto recibo un mensaje desconocido en mi celular, la frecuencia 31.666 kHz convertida en audio. Lo reproduzco y escucho vagamente la frase: próxima estación, silencio eterno. Siempre a las 3:13, y juro que, cuando eso suena, mi departamento se estremece igual que aquel andén vacío, como si otro tren invisible pasara justo bajo mis pies, llevando a los que no debimos nombrar. El vampiro de Barranca del Muerto. Me llamo José Mejía y tengo 38 años.
Desde hace 12 trabajo como técnico de vía en la línea 7 del metro de la Ciudad de México, la más profunda de todo el sistema. Mi turno empieza a las 11 de la noche y termina cuando el sol apenas se asoma sobre Mixcoac. Ese horario, que pocos quieren, me permite pagar la hipoteca y mantener cierta distancia de la multitud que satura los andenes durante el día. El martes 13 de mayo de 2025 pedí cubrir un extra para reemplazar a un compañero enfermo. No imaginaba que aquella decisión me colocaría frente a algo que, hasta entonces, yo habría archivado en la misma carpeta que las leyendas urbanas de la capital. Barranca del Muerto está a más de 20 metros bajo tierra. Las escaleras eléctricas crujen, los pasillos exhalan un olor mineral y, cuando el último convoy parte, el silencio se vuelve tan compacto que cualquier paso parece golpear una bóveda hueca. Aquella noche recibí la orden de revisar la zona de ventiladores al final del túnel sur, donde un sensor había reportado temperatura anómala. Bajé con la mochila de herramientas y una radio que a veces pierde señal al adentrarse en la curva. Eran las 23:47 cuando la unidad 703, el penúltimo tren, cerró puertas y se tragó las luces del andén. Quedé solo, iluminado por lámparas amarillas que parpadean con la corriente de recorte nocturno. Caminé hasta la boca del túnel, sorteando los rieles con la agilidad que da la costumbre. El aire estaba denso, cargado de polvo metálico. Al fondo, el soplador axial giraba lento, como si faltara voltaje. Me agaché para medir la temperatura del motor. El láser marcó 14 grados, demasiado bajo para un equipo que había estado funcionando todo el día. Anoté el dato y, antes de cerrar la libreta, sentí algo detrás de mí, una vibración sutil, parecida a la que genera un convoy cuando se aproxima, pero sin el temblor acompasado de las ruedas sobre balasto. Me di la vuelta. El túnel se perdía en una penumbra blanca que ondulaba con la brisa fría. No venía ningún tren, quise reportarlo. Mi radio soltó estática y se apagó, a pesar de que la batería marcaba plena carga una hora antes. Regresé hacia el andén con la linterna encendida. El cono de luz revelaba motas suspendidas que flotaban más que caer. A medio camino escuché un golpe hueco, el portón metálico del almacén de balasto se movía, oscilando un par de centímetros. Jamás había visto corrientes de aire lo bastante fuertes para empujar ese acero. Pensé en un intruso, tal vez un grafitero buscando adrenalina. Acerqué la linterna y empujé la hoja. Dentro, los costales de piedra formaban un muro irregular. Entre dos pilas vi algo que no encajaba, un par de zapatos negros, brillantes, demasiado limpios para alguien que hubiera caminado sobre ese polvo. Retrocedí un paso, la figura se incorporó. La luz me permitió distinguir un saco oscuro, camisa blanca sin mancha, corbata delgada. El tipo era más alto que yo, de piel extremadamente pálida, casi gris. No daba la impresión de indigente ni de vándalo. Tenía la mirada fija, vacía, y los labios muy delgados. Calculé que debía ser un funcionario borracho que se quedó tras el cierre, pero aquel rostro estaba tan afilado que parecía salido de una fotografía del siglo XIX. Con voz firme le pedí identificarse y salir del túnel. No reaccionó. Avancé 1 metro, señalé la salida. Entonces se inclinó hacia adelante como quien olfatea algo. Escuché un chasquido que no provenía de la boca sino, me pareció, de dentro del pecho, como el crujir de una rama seca. Me descubrió la linterna un temblor en la mano. Recordé el protocolo, nunca encarar solo a individuos potencialmente peligrosos. Retrocedí hasta poner un riel entre él y yo. Todo ocurrió en segundos, su silueta se deslizó fuera del almacén sin paso perceptible, ganando distancia con una velocidad que no coincidía con ningún movimiento natural. Cuando estuvo a menos de 3 metros, levantó la cabeza y por fin abrió la boca. No vi colmillos espectaculares, olvídate de las películas, pero sí unos incisivos superiores desproporcionados, afilados como puntas de cincel, separados del resto de la dentadura. Aquella deformidad borró cualquier intento de explicación lógica, no podía ser un simple invasor. Le apunté directo a los ojos. Élas los hizo brillar con un reflejo naranja, como el de ciertos animales cuando la luz les rebota en la retina. Esa imagen me clavó los talones al suelo. Dio un paso más y, sin transición, estaba en el espacio entre rieles. No saltó, se deslizó.
Su mano surcó el aire con dedos muy largos, y solo cuando estuvo a centímetros de mi chaqueta pude reaccionar. Lancé la herramienta más pesada que cargaba, una llave inglesa de media pulgada. El golpe sonó seco, metálico, igual que contra la reja de un transformador. El sujeto ni se inmutó, cayó la llave, no un suspiro. Entonces sentí un tirón agudo en el muslo, como si algo me arañara debajo de la ropa. Miré, los dientes habían rozado la tela sin arrancarla, pero la piel ardía. Un hormigueo me subió al estómago, el instinto me gritó que corriera. Eché a andar hacia la boca de la estación con el pulso reventándome los oídos. No escuchaba pasos detrás, lo que me aterraba más. En la penumbra, el andén apareció como un pasillo vacío. Giré la cabeza, nada. Sin embargo, la sensación de ser acechado no disminuía. Subí los peldaños de la escalera fija, las eléctricas están apagadas luego del cierre, y atravesé el vestíbulo principal. Las cortinas de acero estaban abajo, firme tradición para evitar colados. Toqué el bolsillo buscando la llave maestra. Cuando la saqué, temblaba tanto que apenas atinaba a meterla en el cerrojo. Un reflejo en el vidrio del módulo de taquillas me congeló. Aquel hombre, o aquello, ascendía la escalera sin doblar rodillas, con un movimiento continuo, silencioso. Las luces de emergencia le dibujaban ojeras hundidas y un contorno cadavérico. No dudé más, lancé la llave a un lado, saqué el martillo rompecristales que llevamos para emergencias y golpeé la cortina plástica de la puerta auxiliar. El estruendo retumbó en la bóveda, el panel cayó y corrí al pasillo que conecta con la estación Mixcoac, un túnel peatonal en desuso. Al entrar, el aire se sintió más frío y la humedad me pegó en el rostro. La oscuridad era total, salvo por el círculo de mi linterna. Atravesé quizás 50 metros y escuché la puerta metálica cerrarse de golpe detrás de mí. El ruido se replicó como un tambor gigantesco, multiplicado por el eco de aquel corredor abovedado. Sentí que cada célula del cuerpo pedía huir, pero mis piernas flaquearon. Apoyé la espalda en la pared, respiré lo más profundo que pude y me obligué a pensar, la radio no servía, la salida estaba lejos, y cualquier forcejeo con esa cosa sería inútil. Recordé un dato que me contó un supervisor viejo, la corriente de ventilación entre túneles, cuando la línea está sin tráfico, se invierte y drena el oxígeno hacia los pozos de extracción. En esa zona, explicó, los sensores pueden marcar su presión peligrosa. Una idea absurda se me clavó, si la criatura necesitaba aire como nosotros, tal vez se vería afectada por ese déficit. Volví sobre mis pasos, sin dejar de enfocar el haz por los costados. Al llegar a la intersección, distinguí su figura de espalda, quieta, como esperando a que yo apareciera. El túnel aspiraba un flujo constante hacia el extractor, la succión levantaba motas del suelo. Sentí el aire bajar unos grados. Avancé arrimado a la pared contraria para rodearlo. Entonces el tipo giró la cabeza, solo la cabeza, sin mover el cuerpo, en un ángulo imposible, hasta que su mentón casi tocó la clavícula. Sus ojos relampaguearon ámbar otra vez y, por primera vez, lo oí emitir un sonido, un siseo grave que vibró en mi estómago más que en mis oídos. Seguí caminando, fingiendo aplomo. Él empezó a avanzar a mi lado, paralelo, siempre a la misma distancia, sin voltear el tronco. El aire se volvía cada vez más ralo, mi pecho ardía y me costaba llenar los pulmones. Vi cómo la piel de su rostro se tensaba aún más, como cuero seco. Había un punto de luz roja al final del corredor, la válvula manual del extractor. Si la giraba, abriría la compuerta auxiliar y la depresión se intensificaría por un minuto antes de que el sistema automático la cerrara. Me lancé hacia allá. El vampiro, no encuentro otro nombre, extendió un brazo largo y la manga se hinchó como vela, la corriente lo arrastraba también. Sujeté la válvula, el metal estaba helado. Giré media vuelta y un chorro de aire me golpeó la nuca. Sentí que me empujaba hacia el suelo. La criatura perdió su estabilidad perfecta, su saco se infló como globo y el cuerpo se dobló hacia atrás. Aún así, avanzó con los brazos extendidos, contra la corriente. Vi sus dedos tocar el piso y marcar surcos en la capa de polvo. Me empujé contra la rueda otra media vuelta. El silbido se convirtió en rugido.
El hombre se elevó unos centímetros, impulsado por la succión, y chocó con la pared donde la linterna iluminaba grafitis viejos. Cayó de lado, sin emitir dolor. Pero no se levantó, no me quedaba aliento. Solté la válvula y me arrastré por el pasillo hasta la puerta que conduce al pozo de ventilación superior. Subí escalones que crujían con cada paso, hasta la compuerta de superficie, cerrada con candado. Saqué otra llave, la correcta. Mi pulso demoró la maniobra, pero al fin la cadena cedió. Salí a la calle, a la avenida Revolución. El aire tibio del exterior me inundó los pulmones mientras el rugido del extractor disminuía detrás. Temblando, marqué a la central con el teléfono de emergencia del poste. Tartamudeé, intruso peligroso, túnel sur, corte en alimentación, el operador pidió código de incidente, no pude darlo. Simplemente repetí que enviaran a la policía del metro. Cuando patrullas y bomberos bajaron conmigo, el corredor estaba en silencio. El extractor giraba a velocidad normal, ni rastro de presión negativa. Les mostré las marcas en el polvo, los surcos eran reales, como garras resbaladas. La puerta del almacén seguía abierta, pero dentro solo hallaron costales y la llave inglesa que lancé. El supervisor técnico declaró que había sido alucinación por hipoxia, que mi sensor personal pudo fallar y provocarme pánico. Aún así, tomaron mi informe y sellaron ese acceso durante 2 días. El servicio de urgencias me aplicó curaciones en la pierna. Tenía 2 hileras de puntos rojos, superficiales pero simétricos, exactamente donde sentí el tirón. El médico dijo que parecía mordedura leve, tal vez un roedor. Cuando vio mi cara, evitó profundizar. Me administraron antibiótico y me enviaron a casa con incapacidad de 3 días. No dormí. Busqué información, Barranca del Muerto, aparición, vampiro. Hallé referencias vagamente similares desde los años 70, descripciones de un hombre altísimo, muy pálido, de traje impecable que se dejaba ver en túneles. Nunca atacaba, simplemente se desvanecía entre andenes. Pero un foro de ferromodelismo contenía un relato distinto, firmado en 1999 por un instructor de conductores. Contaba que, durante una práctica, un alumno frenó de golpe al ver a un sujeto idéntico de pie sobre la vía y que, al paso del tren, el cadáver no apareció. El instructor anotó que el chico salió de servicio con un corte inexplicable en el muslo. Mostré esa evidencia al jefe de línea. Él me aconsejó silencio, no necesitamos alimentar la psicosis. Yo tampoco quería convertirme en meme. Guardé mi versión en un cuaderno, fechas, horas, datos técnicos. Desde entonces evito solos los tramos profundos. Algunos colegas se burlan, el vampiro es chiste recurrente en las comidas. Pero cada vez que paso por Barranca, no puedo evitar mirar la oscuridad más allá de la cuneta. A veces, cuando el tren se detiene y la corriente de aire cambia, percibo un olor metálico, como hierro expuesto. No sé si es el frenado o un recuerdo que mi cerebro se empeña en reproducir. La última madrugada que trabajé, un mantenimiento rutinario nos obligó a cortar tensión 1 hora. Mientras ajustaba un sensor térmico, mi linterna barrió el túnel vacío y, por un instante, detecté un reflejo naranja, 2 puntos que se encendieron y apagaron a la altura de un hombre erguido. Parpadeé fuerte. Cuando enfoqué de nuevo, no quedaba nada salvo un frío repentino que se disipó con la llegada del aire acondicionado. No dije palabra. Firmé los papeles, devolví el equipo y subí a la superficie antes de que mi turno concluyera. Si quien lee esto baja algún día a Barranca del Muerto después del último tren, lleve una buena linterna y no confíe en que la profundidad lo protege. Hay cosas que merodean donde nadie más mira. Pueden vestirse como nosotros, imitar nuestro silencio y, cuando un soplo de aire cambia de dirección, dejar el sabor agrio del hierro sobre la lengua. Yo lo he probado, y sé que un segundo basta para transformar un túnel de concreto en la caverna donde habita algo que no envejece ni necesita nombre. Allí abajo, cuando las luces parpadean y la radio calla, es mejor recordar que no todos los monstruos llevan capa, y que algunos aprenden a vivir con un traje tan perfecto que nadie los denunciará hasta que la mordida empiece a arder bajo la piel. La niña fantasma de la línea 2. Mi nombre es Víctor Alonso Morales y,
aunque hoy firmo este testimonio para quien decida archivarlo o desecharlo como rumor, todavía conservo la credencial que me identificó durante 10 años como operador de trenes en la línea 2 del metro de la Ciudad de México. La renuncié hace 4 meses, después de una madrugada que alteró mi manera de mirar los túneles para siempre. No intento convencer a nadie, solo necesito relatar, con detalle y sin adornos, lo que presencié entre Tacubaya y Panteones la noche del 4 de febrero de 2025. Aquella semana cambiamos de rotación porque Armando, mi compañero habitual, solicitó incapacidad. El coordinador me ofreció cubrir el último recorrido, salida de Zócalo / Diagonal Tenochtitlán a las 23:10, llegada a 4 Caminos pasadas las 11:30, y acepté sin dudar, menos pasaje, nada de vendedores y la posibilidad de estacionar el tren en el depósito antes de la 1. Con el sobretiempo pagado, imaginé regresar a casa sin contratiempos. Tomé la unidad NM73 número 218. Mecánicos del taller Pino informaron que el parachoques delantero vibraba un poco, pero dentro de parámetros. Firmé la hoja de salida, revisé espejos y me situé en la cabina de cola, porque el rumbo inicial era norte-sur. A las 23:07 la luz del andén bajó una intensidad, rutina de ahorro energético. Abrí puertas, recibí a los últimos usuarios, poco más de 30, y marqué lista interior por radio. El semáforo se puso verde. Arrancamos. Todo marchó normal hasta San Cosme. Mientras las puertas cerraban, me distrajo un anuncio borroso en la pantalla de vigilancia, un destello que cruzó la cámara del segundo vagón. Pensé en un reflejo. Para asegurar, pregunté por altavoz si alguien necesitaba asistencia. Nadie respondió. Seguimos. En normal bajó media docena de pasajeros. Quedaban 18. Ajusté velocidad a 80 km por hora y encaré el tramo largo hacia Tacubaya, uno de los más profundos del sistema. Allí se produce un cambio de pendiente que hace vibrar el tren, conozco cada crujido y cada eco metálico de ese túnel. Sin embargo, esa noche percibí algo fuera de patrón, un golpeteo seco, rítmico, que aparecía y desaparecía como si alguien anduviera sobre la gravilla entre rieles. Bajé potencia y agucé el oído. 3 golpes, pausa, otros 3. No provenían del bastidor, se sentían externos. Activé la cámara delantera. En la pantalla se alzó una figura pequeña, silueta apenas iluminada por los focos del techo. Parecía un niño con vestido claro caminando al costado del convoy, exactamente a la altura del cuarto vagón. La señal tembló y la imagen se cortó. Apreté el freno de servicio, las ruedas chillaron, el convoy se abalanzó hacia adelante y se detuvo 30 metros antes de la curva previa a Tacubaya. Encendí las luces internas, expliqué a los pasajeros que verificaba un objeto en vía. Nadie protestó. El reglamento indica que, si el operador detecta presencia humana en rieles, debe descender solo cuando la energía de tracción esté interrumpida. Solicité corte en el puesto central de control, tardaron 40 segundos en confirmarlo. Me calcé el chaleco reflectante, tomé la lámpara halógena y salí a la plataforma lateral. El aire cargado de ozono me rozó la cara. Caminé despacio, siguiendo la pared curva. A pocos metros encontré huellas diminutas impresas en el polvo negro, descalzas, orientadas hacia adelante. Iluminé el tramo. Nada. El silencio pesaba tanto que podía escuchar mi respiración rebotando en la bóveda. Cuando giré la cabeza a la izquierda, el haz de luz captó el extremo del tren, vagón 4, y, justo en el espacio entre ruedas, resplandeció un reflejo blanco que se desvaneció. Sentí un pinchazo en la nuca. En ese momento sonó la radio. Víctor, ¿todo bien? Llevas 3 minutos abajo. Contesté que volvía. Añadí que había visto algo desplazarse. Mientras subía el estribo, el foco de puerta iluminó el interior del vagón. Vi a los pasajeros tensos, pero tranquilos. Cerré manualmente, regresé a cabina y pedí restablecer potencia. El tren siguió. Preferí no dar parte oficial, pues no hallé persona ni objeto concreto. En Tacubaya subieron 4 usuarios y otros 5 bajaron, restaban 17. Crucé la intersección, pasé los cambios de agujas y aceleré rumbo a Patriotismo. El panel de cámaras volvió a parpadear. Esta vez, la niña no estaba sobre las vías, se encontraba dentro del coche 6, sentada de espaldas al pasillo,
pelo largo y oscuro, piernas colgando del asiento, manos sobre las rodillas. Levantó la cabeza y miró directo al objetivo con ojos tan oscuros que la pantalla, por contraste, aclaró el resto de la imagen. Detuve el video, lo reinicié. La toma regresó vacía. Volví a mirar, asiento sin ocupante. El corazón golpeaba mi esternón. Pensé en un fallo electrónico, quizás un eco luminoso de otro vagón, cosa improbable. Activé audio interno, nada. Miré el retrovisor, pasillos desiertos. Solo un señor apoyado en la puerta y dos estudiantes distraídos. Al llegar a Patriotismo consideré bajar y solicitar apoyo de seguridad, pero hubiera implicado evacuar tren y retrasar circulación. Confié en la causa técnica. De nuevo abrí puertas, anuncié estación. Entre la gente que subía, se coló una niña de 8 o 9 años, blusa escolar blanca, falda azul oscuro, calcetas a la rodilla. No llevaba acompañante. Lo extraño, cruzó la línea amarilla mientras un agente vociferaba últimos pasajeros y nadie pareció detenerla. Corrió hacia el coche 5. De reojo, creí ver que sus zapatos no tocaban piso, los bordes del dobladillo vibraban con el viento como si flotara 1 centímetro. La seguí con la cámara interna. Se ubicó junto a la puerta y se quedó tiesa. Intenté hablarle por megafonía. Pequeña, por favor acércate a la cabina, te ayudaremos. Ni siquiera volteó. En cambio, la imagen se resaltó con ruido gris, luego cayó en negro. Volvió encendida, pero el sitio de la niña estaba vacío otra vez. Entre Patriotismo y San Pedro de los Pinos existe un tramo recto que los operadores llamamos el pasillo oscuro, casi 1 kilómetro sin salidas de emergencia visibles para los pasajeros. Apagué luces de cabina externas buscando reflejos en la pared. A mitad del trayecto, el convoy se ralentizó de golpe, de 75 kilómetros por hora cayó a 30 sin frenado manual. Las fuentes PWM marcaban potencia regular. Luego, luces interiores titilaron, los ventiladores quedaron en silencio. Se generó una sensación extraña, como si el tren rodara en vacío. En la cámara térmica, equipo añadido tras un proyecto piloto, apareció un punto frío moviéndose de la punta al final del convoy. Temperatura marcaba 4 grados centígrados, mientras la cabina estaba a 22. Cada 2 segundos, ese punto se detenía junto a la puerta de conexión y luego reaparecía en la siguiente sección. Los pasajeros empezaron a inquietarse. Anuncié por altavoz una revisión de voltaje para mantener calma. Mientras mentía, el sistema LZB emitió alarma, presencia en vía detectada. Pero íbamos dentro del túnel, con tren en marcha y sin gente en rieles, según sensores de infrarrojos laterales. El software no supo procesar y quedó en bucle hasta que reinicié. Al fin llegamos a San Pedro de los Pinos. El tren frenó dando un pequeño tirón. Abrí puertas, activé balizas de emergencia y solicité vía radio la presencia de seguridad. 2 uniformados abordaron. Les conté rápidamente lo que sucedía, decidieron recorrer de popa a proa. Yo mantuve cámaras abiertas, los vi caminar, vagón 7, 6, 5. De pronto, desaparecieron del monitor. Cambié a otro ángulo, el lente mostraba únicamente pasillos vacíos y luces intermitentes. Escuché por radio un murmullo, operador, estamos en, corte, ya, luz, niña, y se perdió la señal. Media docena de pasajeros descendían ya al andén confusos, a pesar de mis anuncios de permanecer a bordo. El resto, contra reglamento, los imitó. Repetí el llamado central de control. Acordamos evacuar el tren. Hasta entonces no había sentido miedo, me regía el protocolo. Pero cuando salí y los pasajeros corrieron por la escalera fija, observé algo que me hizo detener. En el extremo norte del andén, donde la luz no llega de lleno, la niña permanecía quieta, ligeramente ladeada, cabeza baja. El cabello tapaba rostro y manos. Nadie la rodeaba. Pensé que era una menor extraviada y di un paso. El suelo vibró, otro tren venía en sentido contrario. Al alzar la vista, ya no estaba. Se ordenó remolcar mi unidad hacia Talleres Tasqueña para inspección. Subí solo, con un agente que sostuvo la linterna. Avanzamos cabina por cabina.
En el vagón 5, uno de los asientos exhibía una marca húmeda pequeña, semejante a la silueta de un cuerpo recostado. No era sudor, el olor recordaba a tierra mojada. Tomamos fotos, colocamos cinta de perimetrar. Más adelante hallamos las dos lámparas del techo oscilando, aunque el convoy estaba detenido y sin corriente. El agente, más incrédulo que yo, murmuró que tal vez el muelle aún respiraba por inercia. Preferí no discutir. Llegamos a la cabina delantera. El cuadro de instrumentos mostraba un error nuevo, tiempo de recorrido excedido, más 1:80 s. Según registro, el tren tardó 3 minutos extra entre Patriotismo y San Pedro. Yo tenía la impresión contraria, como si el trayecto hubiese resultado anormalmente corto. Esa discordancia, y la existencia de un hueco negro en la grabación de DVR, quedó anotada. El centro de control de tráfico revisó las cintas 48 horas después. En la primera visual se ve claramente la silueta de la niña apareciendo en el asiento y desapareciendo en el siguiente fotograma. No es falla de cámara, el resto del campo permanece estático. Un técnico aisló el frame y amplió la imagen, ojos entrecerrados, piel pálida, uniformidad escolar de modelo descontinuado hace más de 20 años. Nadie pudo explicar su ingreso al vagón. Se cotejaron torniquetes, no hay registro de menor de esa estatura pagando boleto en Patriotismo ni en estaciones previas. Revisamos archivos históricos. 2 casos destacaron. 12 de marzo de 2004, operador reportó figura infantil sobre vía entre Tacubaya y San Pedro. Se detuvo tren, no se halló persona. 7 de septiembre de 2011, guardia encontró zapatos de niña talla 17 a un costado del puente de inspección. Expediente sin seguimiento. Ambos documentos llevaban la misma nota marginal, posible accidente no confirmado década de 1980, línea sin CCTV. Uno de los ingenieros más antiguos, don Rogelio, me entregó un recorte amarillento del periódico Ovaciones fechado en 1985. Narraba la búsqueda de una niña llamada Marina Tapia, 9 años, desaparecida tras una boda familiar. Última vez vista, Estación Tacubaya, pasillo de correspondencia con línea 1. Las autoridades presupusieron que salió a la calle, nunca apareció. El corte aludía a creencia popular de que cayó al túnel por una rejilla mal sellada. El STC negó responsabilidad. Aún así, esa rejilla se reemplazó un mes después. Comparé uniforme descrito por la familia, falda azul marino, blusa blanca con bordado Grupo Escolar 39, con la prenda captada en el video. Coincidían los colores y el escudo. Mandé correo confidencial a un supervisor, sin respuesta. El 21 de marzo, ya de licencia médica, me citaron para firmar documentos. Bajé al andén de Tacubaya poco antes de medianoche por costumbre. Varios trenes pasaron. De repente, una bocina anunció que la circulación se detendría brevemente por prueba de señales. El túnel quedó sin convoy. En ese momento, vi una figura infantil caminando sobre el riel central, a unos 20 metros dentro de la penumbra. No corría, avanzaba con pasos cortos, mirando al piso. Su vestido parecía ondear aún sin corriente de aire. Nadie más estaba allí. Grité su nombre, Marina, sin saber por qué. La niña alzó la cabeza. Su rostro se iluminó con la luz de emergencia, las cuencas vacías, piel como yeso. No sentí frío ni escalofrío, tan solo un vértigo que me obligó a aferrarme al barandal. Marina sonrió, una mueca breve, humana, y se desvaneció, no en humo ni destello, sino como apagándose cuadro a cuadro. El tren de prueba irrumpió con faros plenos un segundo después, arrojando aire caliente. El operador pitó al verme cerca del borde. Retrocedí. Cuando las ruedas pasaron sobre el punto exacto, hubo una chispa azulada que recorrió el patín hasta perderse. Presenté mi renuncia al día siguiente. Alegué falta de concentración tras incidente. No tuve problemas, Recursos Humanos prefiere bajas voluntarias a reportes inexplicables. El video de aquella primera noche desapareció del servidor, me entregaron copia corrupta. A veces sueño con el túnel en completo silencio y el pitido tenue de un timbre escolar. Me despierto sudando, con el sonido del tren aún retumbando en las paredes. Si alguna vez viaja tarde por la línea 2 y, al mirar por la ventanilla, distingue a una niña sola caminando entre Tacubaya y Panteones,
no pierda el tiempo buscando ayuda en la cabina. Guarde distancia del borde, espere a que el convoy arranque y rece porque las luces nunca parpadeen. Hay presencias ancladas a los rieles, ausentes de la vida pero fieles a un itinerario que los vivos ya olvidaron. Yo las vi. Y desde entonces, cada vez que escucho el golpeteo rítmico debajo de mis zapatos, recuerdo que hay historias que avanzarían mejor sin testigos, pero que, una vez contadas, piden rodar de oído en oído como un tren que jamás regresa vacío. El niño del baño cerrado. Mi nombre es Laura Paredes y soy jefa de la cuadrilla de limpieza nocturna contratada por el STC Metro para la línea 12. Trabajo de domingo a jueves, de 10 de la noche a 5 de la mañana. Nunca fui muy crédula con historias de fantasmas, la rutina de desinfectar pisos me parece tan terrenal que lo sobrenatural no cabía en mis turnos. Todo cambió la madrugada del 17 de junio de 2025, cuando me tocó revisar los baños clausurados en la estación elevada Lomas Estrella. Desde entonces cargo un informe que nadie quiso firmar, un video que se corrompió sin explicación y una certeza incómoda, hay algo ahí abajo que no entiende de horarios ni de protocolos. Esa noche llegamos 4 personas, Andrés, mi segundo al mando, Mónica, responsable de insumos, Carlos, novato en prácticas, y yo. El plan era limpiar andenes, retirar grafitis recientes y desinfectar sanitarios de servicio, los únicos abiertos al público. A la 1:15 terminamos la parte fácil y nos dispusimos a revisar la zona de baños viejos del extremo sur, clausurados desde 2014 tras una fuga de agua negra. Los usábamos como bodega improvisada para cubetas y escobas, pero llevábamos semanas notando cosas raras, candados cambiados de lugar, jaboneras tiradas, un eco extraño que sonaba a risas huecas cuando el viento soplaba fuerte. Yo lo atribuía a corrientes de aire del túnel y a bromas de los guardias. Bajamos por la rampa de servicio con linternas LED. En el vestíbulo, todo estaba en silencio salvo el zumbido intermitente de las lámparas ahorradoras. La puerta metálica de los baños tiene 2 hojas, la izquierda estaba asegurada con un candado grande, la derecha solo encajada. Al abrirla, el olor a humedad nos golpeó, mezcla de cloro viejo y caño antiguo. Encendimos el interruptor general, 3 lámparas de neón parpadearon y solo 2 se encendieron por completo. El mosaico verdoso del piso brillaba fragmentado, en el espejo salpicado de sarro se reflejaron nuestras caras cansadas. Carlos, que traía su celular grabando para documentar el trabajo, apuntó al pasillo de los mingitorios. La pantalla mostraba poca definición, pero dentro de la imagen vimos algo que no estaba a simple vista, un punto blanco, como un reflejo circular a la altura de un niño. Mónica rió nerviosa, ha de ser polvo en la lente. Yo asentí, aunque sentí un tirón en el estómago, el novato insistió en acercarse. Avanzó 10 pasos, giró el celular hacia el cubículo más lejano y se detuvo. Sin música ni efectos, el teléfono registró un sonido claro, un golpeteo de agua, 3 gotas, silencio, y luego una vocecita aguda que dijo «puedo salir». Ninguno de nosotros había hablado. Apagué la grabación, guardé el aparato y ordené revisar a fondo. Si era un niño extraviado debíamos sacarlo. Andrés abrió cada puerta con cuidado. Todos los cubículos estaban vacíos, salvo el último a la derecha, cerrado por dentro con pasador oxidado. Mónica deslizó la mano por debajo, el suelo estaba seco, pero un aire gélido le enfrió la piel. Golpeé la puerta. Pregunté si alguien necesitaba ayuda. Del otro lado se escuchó un susurro ininteligible, como si una boca pequeña recitara números. El pasador cedió solo con empujarlo, sin forzar nada. Dentro no había nadie, inodoro sin tanque, paredes descascaradas y la frase «no abras» escrita con plumón rojo sobre el azulejo. Andrés soltó un «ya estuvo» para cortar la tensión. Sugirió cerrar el cuarto y reportar candados dañados. Pero al intentar salir, la hoja principal se trabó. Insistí, la bisagra chirrió como si algo pesado empujase desde afuera. Carlos respiraba rápido y apuntó la luz hacia arriba, el plafón central oscilaba, aunque no había corriente de aire. Entonces se escuchó un golpe hueco detrás, en la pared opuesta. Todos volteamos. El espejo se empañó formando un círculo perfecto al centro, como cuando alguien sopla sobre un vidrio frío.
Dentro de esa mancha apareció la silueta borrosa de un niño de perfil, cabello oscuro pegado a la frente, camiseta blanca. No reflejaba a nadie del grupo, era otra figura mirando hacia la puerta. La imagen desapareció en menos de un segundo. Sentí las piernas aflojarse. Mónica soltó un gemido. Carlos, temblando, pidió salir. Con la adrenalina a tope, golpeé de nuevo la puerta de metal, esta vez con el hombro. Al tercer intento cedió. El pasillo exterior estaba oscuro, la luminaria del vestíbulo parpadeaba a ritmo irregular. Afuera, el viento que llega del periférico emitía un silbido grave, casi musical. Propuse terminar el inventario rápido y largarnos. Mientras Andrés apuntaba los folios de cloro, escuché pasos detrás, como de tenis arrastrados. Giré la linterna, el piso brillaba limpio. Nadie. Pero el sonido continuó, cada vez más cerca, hasta que se detuvo junto a mi bota. Sentí un jalón en la pierna del pantalón, como un niño pidiendo atención. Miré abajo, nada, salvo una mancha de agua con forma de pie pequeño, recién marcada sobre el mosaico. Carlos gritó que estaba grabando otra vez. En la pantalla vimos cómo esa misma marca de agua se desdibujaba y aparecía 2 metros más adelante, sobre la línea de escurrimiento. Parecía el rastro de alguien invisible avanzando. Se dirigía hacia la salida del baño femenino, clausurado y lleno de tarimas. Las huellas terminaron frente a la puerta oxidada. Entonces la chapa giró sola y la hoja se entreabrió 5 centímetros. Mónica y yo corrimos a cerrarla, pero en la ranura oscura se divisó, apenas iluminado por nuestro LED, el ojo de un niño clavado en nosotros. No pestañeó, tampoco se movió, era como si flotara a la altura correcta sin tener cuerpo que soportar la cabeza. No sé quién empujó primero, yo sentí la madera podrida ceder, cerramos de golpe y pasamos el candado. Al hacerlo, dentro retumbó un sollozo breve, infantil, que se desvaneció junto con un olor penetrante a drenaje. Fue el momento clave, decidimos evacuar. No era un sanitario, era una trampa. Recogimos herramientas a toda prisa. Al salir de los baños, el candado de la puerta principal crujió. Sin pensarlo, cerré de nuevo, esta vez la traba encajó perfecta, como si nunca hubiera estado suelta. Subimos la rampa y corrimos hacia el andén. Allí, la ventilación natural nos devolvió aire tibio. Carlos revisó el video ansioso, la última secuencia mostraba apenas 9 segundos antes de quedarse en negro y arrojar un error de archivo. Llamé a la base de operativos. Expliqué presencia de menor no identificado. Enviaron una patrulla del área de seguridad interna. Llegaron 2 oficiales y el supervisor de turno. Les relatamos lo ocurrido, Carlos enseñó el video, que estrenó artefactos verdes y saltos de France. El supervisor decidió bajar con nosotros. Íbamos 9 personas, linternas de alta potencia, escudos antidisturbios. Al abrir la puerta principal, todo lucía normal salvo una cosa, el espejo estaba limpio, sin mancha, pero en la esquina inferior derecha había una huella infantil perfectamente delineada en polvo, como si un dedo hubiese trazado un contorno. Uno de los guardias, curtido en desalojos, se burló. Tiró la puerta del cubículo del no abras para demostrar que no había nada. Todos vimos el interior vacío. Dio un paso adentro, replanteó su chiste y, cuando lo hizo, escuchamos un clic arriba. Miramos, el plafón se soltó, cayó y golpeó al guardia en el hombro. Se rebanó la piel, brotaron gotas de sangre. En ese instante, la pintura del azulejo comenzó a descascararse sola, línea por línea, escribiendo algo nuevo. Sí abrí. Nadie tocaba la pared. El supervisor ordenó retirada inmediata y sellado total del lugar hasta inspección estructural. Salimos dejando luces encendidas, puertas abiertas, herramientas tiradas. Mis piernas temblaban pero no dejé que cundiera el pánico, firmé un parte preliminar y subí la escalera al nivel calle. El resto del turno nos asignaron a barrer andenes. Ni Mónica ni Carlos quisieron quedarse solos, nos agrupamos bajo la cámara de seguridad principal. Cerca de las 4 de la mañana, revisé mi celular, tenía 10 notificaciones de la aplicación interna. Alguien en el cuarto de CCTV reportaba movimiento no identificado en los baños clausurados. Pedí ver la transmisión.
En la pantalla en blanco y negro aparecía la lámpara oscilante, solitaria, y al fondo un bulto muy pequeño, casi esférico, que se asomaba desde el cubículo. Cada 30 segundos, el sensor infrarrojo marcaba un pico de temperatura exactamente ahí. La imagen se corrompía cuando se acercaba demasiado. Al amanecer, todo volvió a cero. 3 días después una comisión mixta de mantenimiento descendió con cámaras térmicas. Encontraron tuberías podridas, hongos en las paredes y trazas de humedad reciente que avanzaban contra la pendiente. Tomaron fotografías del grafiti y abrí, la pintura se veía fresca, pero ningún químico lo identificó. El supervisor de arquitectura notó algo peor. Al medir la profundidad de la pared trasera descubrieron una cámara vacía, un hueco de 1 metro de ancho por 2 de alto, sin acceso desde el baño. Dentro hallaron restos de juguetes, un carrito metálico, una pelota rota y un zapato infantil, talla 18, estilo escolar. No había entrada visible. Archivos históricos mostraron que, durante la construcción inicial, el área correspondía a un vano provisional tapado con tabique. Alguien olvidó sellar por completo. Solicitamos antecedentes de accidentes en el tramo. Según actas de 2015, un niño de 4 años, reportado como extraviado en el mercado La Estrella, fue visto por última vez subiendo al nivel de taquillas. La búsqueda se cerró sin éxito. El Astici alegó que las cámaras no lo captaron y que pudo salir por su cuenta. No se mencionó la zona de baños, cerrada ese mismo mes por daños hidráulicos. La coincidencia me heló sangre, edad, fecha y la ubicación exacta. El acta que redacté describía ruidos, huellas y proyección visual no humana. Recursos Humanos rechazó usar la palabra fantasma, pero me enviaron a valoración psicológica. El especialista habló de estrés laboral, de miedo colectivo. Yo asentí para seguir trabajando. Sin embargo, cada noche, al pasar el puente metálico que conecta Lomas Estrella con el Parque Lineal, percibo un olor a cloro viejo mezclado con colonia infantil. Y a veces, cuando las ráfagas del viento azotan las chapas, se escucha un golpeteo triple, como gotas en porcelana, acompañado de una vocecita lejana que deforma el eco. ¿Puedo salir? He vuelto al baño clausurado solo una vez, obligado por un simulacro de incendio. Encontré el espejo retirado, la pared repintada y tabiques nuevos sellando la cámara descubierta. Aún así, cuando apagué la linterna antes de irme, el resplandor de la lámpara del pasillo iluminó una silueta redonda, baja, parada frente a la puerta femenina. No hice enfoque, cerré los ojos un segundo. Al abrirlos, no había nada salvo esa humedad fría que deja el soplo de algo que recién pasó. A quien lea este testimonio, créame o no, nunca entré solo a un baño clausurado en la línea 12. Si escucha pasos que no coinciden con nadie, si huele a colonia donde solo debe haber cloro, salga sin pensar. Y si oye una pregunta infantil pidiendo permiso para salir, no responda. Hay puertas que, una vez abiertas, ya no se cierran para los vivos. La mujer sonriente de la línea 1. Mi nombre es Manuel Estrada. Trabajo como vigilante interno en la línea 1 del metro desde hace 7 años. Tomo siempre el turno de las 11 de la noche porque paga mejor y porque, en teoría, es más tranquilo, menos gente, menos caos. El martes 22 de abril de 2025 llegué a Pino Suárez a las 23:15, fiché, recogí la radio y el registro de incidencias y caminé hacia el tren serie NM83 que cubriría el trayecto hasta Observatorio. El andén estaba casi vacío, el último convoy del día partía en 5 minutos. Era uno de esos momentos en que el eco del túnel se confunde con el zumbido de los transformadores y parece que todo respira al mismo ritmo. No imaginaba que, unas estaciones adelante, algo que jamás había visto me obligaría a reescribir el parte nocturno de cabo a rabo. Subí por la puerta central del primer coche, conté 9 usuarios y me instalé al fondo para iniciar la inspección. Mi rutina es sencilla, reviso cada vagón, anoto fluorescentes fundidos, retiro basura y vigilo que nadie pinte o dañe los asientos. Cuando la persiana se cerró y arrancamos, el silbato del conductor retumbó hueco. Entre Pino Suárez y Merced no ocurrió nada especial, un vendedor ambulante terminó su corrido de dulces, 2 pasajeros cabeceaban con los ojos semicerrados, una pareja discutía bajito. En Merced bajaron casi todos,
Al reanudar la marcha quedaban 4 personas distribuidas en los primeros 3 coches. Pensé en la suerte, terminaría mi ronda rápido y me sentaría a llenar formularios hasta observatorio. Al llegar a Valderas vi, a través de la ventanilla que comunica con el cuarto vagón, a una mujer sentada en la penúltima banca del lado izquierdo. No la había visto subir. Llevaba falda beige hasta los tobillos, blusa clara sin estampado y el cabello sujeto en un chongo bajo. Sus manos reposaban sobre el regazo y sostenían un bolso diminuto de asa corta. Lo que me atrapó no fue la ropa anticuada, sino la expresión, una sonrisa grande, perfectamente simétrica, tan fija que parecía dibujada con regla. Entré en el vagón, saludé con un «buenas noches», buscando contacto visual. Ella no reaccionó, tampoco parpadeó. Me senté a 3 asientos de distancia para observar sin intimidar. El tren trepidaba y mi cuerpo se balanceaba, pero la mujer permanecía rígida, como si su inercia fuera distinta a la del resto. Mientras dejábamos atrás Cuauhtémoc, la lámpara sobre nosotros empezó a parpadear. Fue un segundo, quizá 2, suficiente para notar que sus pies no tocaban el piso. No era que estuviera de puntillas, el dobladillo flotaba un par de centímetros y debajo solo había sombra. Me levanté con la excusa de revisar la tapa de incendios. Al acercarme, la sonrisa pareció estirarse todavía más, tanto que la piel reflejaba la luz como porcelana craquelada. Quise preguntar si se sentía bien, pero la garganta se me secó. Saqué la radio y llamé a cabina. Bravo 11 reporta posible pasajera desorientada en coche 4. Del otro lado, solo chisporroteo. Cambié de canal, nada. En la siguiente oscilación de luz la mujer ya no estaba en su asiento, había aparecido, sin ruido ni movimiento visible, junto a la puerta contraria. Atravesar la mitad del vagón le habría tomado al menos 5 pasos y algún crujido de tubos. No hubo ninguno. En ese instante el tren redujo velocidad por obras entre Insurgentes y Sevilla. Las ruedas chirriaron y un golpe metálico sacudió la estructura. La puerta automática, que solo abre en estación, se entreabrió 3 centímetros y quedó trabada. El aire del túnel se coló frío y denso. Entonces ella volteó hacia mí con la cabeza girada más de lo que un cuello humano permite, los ojos permanecían secos, brillantes, sin mover un músculo del rostro. Tuve la necesidad absurda de certificar que era real. Avancé despacio, con una mano sobre el tolete. Faltaban 2 metros cuando la luz falló por completo. Oscuridad absoluta. Alargué el brazo esperando tocar tela, pero mi palma chocó con el vacío. El techo se iluminó de golpe y la vi otra vez en su asiento original, inmóvil, sonriente, como si nada hubiera ocurrido. Un chasquido eléctrico indicó que la radio volvía a la vida. Interferencia en sección 4, anunció una voz distorsionada. Antes de responder, noté que los 2 pasajeros del coche contiguo se asomaban con curiosidad. Les indiqué que permanecieran donde estaban. En Sevilla, las puertas se abrieron. Los usuarios que quedaban bajaron apresurados, tal vez contagiados por la tensión que mi cara ya no ocultaba. Yo debía decidir, desalojar o continuar. Opté por vaciar los 3 vagones traseros. Procedimiento estándar, mejor explicar un retraso que lamentar un incidente. Cuando accioné el interruptor de cerradura manual sentí un repentino descenso de temperatura, como si el aire acondicionado hubiera estallado a máxima potencia. Mi aliento se hizo visible. La mujer, sin moverse del asiento, giró la cabeza hasta alinearla por completo conmigo. La sonrisa seguía clavada, pero los labios se habían abierto lo suficiente para mostrar dientes largos, planos, perfectamente parejos, casi traslúcidos. El convoy partió y el conductor avisó que permaneceríamos detenidos en Chapultepec para revisión de puertas. Aproveché el trayecto para hablarle directamente: señora, vamos a descender en la siguiente estación, hay personal médico por si necesita ayuda. Ninguna respuesta. Intenté redirigir la radio a la frecuencia de emergencias, otra vez, solo estática. Las lámparas titilaron y, en ese microcorte, escuché un suspiro justo detrás de mi oreja izquierda. Giré con un puñetazo al aire. Nadie. Al frente, ella ya ocupaba el asiento contiguo, suficiente para ver la piel cerca, ni poro, ni arruga, ni vello. Como si estuviera hecha de cera.
Chapultepec apareció con sus muros revestidos de mosaicos verdes. Las puertas se abrieron, pero el dispositivo de audio no lanzó el habitual, Estación Chapultepec. Se oyó, en cambio, un tono grave que jamás había salido de esos altavoces. En el andén, 2 oficiales nocturnos esperaban mi señal. Les grité, coche 4, pasajera desorientada, necesito apoyo. Uno asintió y subió, el otro se quedó bloqueando la entrada. Cuando el primer oficial me alcanzó, la mujer se hallaba otra vez al fondo. Él me miró perplejo, ¿cuál pasajera? Aquí no hay nadie. Señalé con el dedo. El asiento estaba vacío. La luz pestañeó, apareció de vuelta frente a nosotros, exactamente entre ambos. El oficial retrocedió, tropezó y cayó sobre la banca plástica. Yo alcé la linterna. En el haz de LED vi algo que me paralizó, la sonrisa se abría más allá de la musculatura normal y dejaba ver una franja rosada sin encías. No había lengua. No había garganta. Solo un hueco que absorbía la luz como un espejo negro. El conductor tocó el pitazo de cierre. El oficial rodó hacia el andén mientras yo tiraba de la palanca de emergencia. El tren se negó a partir, las ruedas hicieron un intento y se detuvieron. El túnel quedó silencioso. La mujer dio un paso. No escuché tacones, suelas ni roce, el piso no acusó peso alguno. Sentí que el aire se compactaba, como si el vagón se volviera una cápsula más pequeña. El oficial del andén me gritó que saltara, pero mis rodillas no respondían. Cuando la figura extendió la mano, blanca, inmóvil, sin pliegues, percibí un olor dulzón, antiguo, similar al de las flores marchitas que dejan en las ofrendas. Ese aroma me sacudió de la parálisis, me lancé hacia la puerta y caí al andén de espaldas. Rodé, me levanté y di la orden de desenganchar el coche. El supervisor de líneas cortó corriente en aquel sector, dejó los vagones posteriores a oscuras y remolcó el resto a observatorio. Como dictan las normas, fuimos a la cabina de cámaras para revisar la grabación interna. El video mostraba cada una de mis acciones, pero la banca donde debería estar ella aparecía vacía todo el tiempo. Solo un detalle nos congeló, en un fotograma, justo cuando la luz parpadeó por última vez, surgía un destello blanco detrás de mí, como si alguien se encontrara de pie a 30 centímetros de mi nuca. Luego, nada. El parte oficial registró falla eléctrica intermitente. Pasajera no localizada tras evacuación. Desacople preventivo por seguridad. Me enviaron a casa con la indicación de visitar al psicólogo laboral. Dormí mal. Soñé con túneles brillantes donde el sonido desaparecía y solo quedaba ese hueco negro de unos labios tensos. A la mañana siguiente volví al metro, no como empleado sino como curioso, y revisé periódicos antiguos en la hemeroteca virtual. Encontré una nota de 1968 sobre una obrera que murió durante la cimentación del túnel entre Valderas y Cuauhtémoc. Se llamaba Teresa Vázquez, 29 años. El artículo la describía, sonriendo todavía, cuando fue rescatada sin vida. Relaté el hallazgo a un veterano del taller Zaragoza. Bostezó y dijo que la mujer sonriente lleva décadas apareciendo, unos la ven reflejada en el parabrisas de la cabina, otros la encuentran sentada en el último vagón. Siempre a partir de las 11, siempre con el tren casi vacío, siempre rumbo a observatorio. Según él, nunca cruza los torniquetes, desaparece antes de que el convoy llegue a la terminal. Me recomendó ignorarla si volvía a verla, no la nombres, no la sigas con la mirada, y sobre todo no sonrías de vuelta. Acepté otro turno extra el sábado, quizá por testarudez, quizá porque necesitaba demostrarme que no había perdido la cordura. Esta vez portaba una cámara corporal y un termómetro digital colgado al pecho. A las 23:32, entre Cuauhtémoc e Insurgentes, la temperatura bajó de 26 a 17 grados en menos de 10 segundos. El sensor lo registró, la cámara, en teoría, también. Al girar hacia el asiento trasero, la mujer estaba allí, manos entrelazadas. Levanté el objetivo, pulsé RS. Ella ladeó la cabeza y la sonrisa se deformó hasta rozar el límite de la piel. De pronto el display se apagó. La batería, nueva, marcaba 0. Alcé la vista. Se había desvanecido.
Sobre el asiento quedaba una hebilla de metal, flor cincelada, oxidada. La tomé con un guante y la guardé. El resto del trayecto transcurrió en silencio. Grabé cada minuto con el celular y no apareció nada fuera de lo normal. Sin embargo, al llegar a observatorio, noté una cosa imposible. Mi cronómetro personal indicaba que el viaje duró 19 minutos, el reloj oficial marcaba 22. 3 minutos perdidos, idéntica laguna temporal a la que otros guardias han declarado a lo largo de los años. Entregué la hebilla al departamento de objetos hallados. Pesa 27 gramos. Nadie reclamó jamás algo parecido. Hoy, mientras escribo este informe para quien quiera creerlo, la pielecita del brazo se me eriza al recordar aquella sonrisa congelada que ni siquiera necesitaba músculos para sostenerse. Si decides tomar el último tren hacia observatorio y encuentras a una mujer vestida en tonos pálidos, con expresión demasiado perfecta, no la saludes, no intentes ayudarla, no busques su reflejo en el vidrio, puede que no proyecte ninguno. Y si, pese a todo, vuelves a verla en la estación siguiente sin haberla visto caminar, no pierdas tiempo tratando de explicarlo. Baja del vagón, espera el convoy siguiente y guarda silencio. Hay presencias que no necesitan gritar para recordarnos que, bajo la ciudad, el tiempo y las cámaras pueden fallar, y que una sonrisa fija es a veces la forma más antigua del miedo. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.